Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes en esta gloriosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con vida y con ánimos y en la mejor disposición de hablar de su palabra, verdades que son irrefutables del Evangelio de Jesús. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa, como de costumbre, todos los miércoles, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Facebook. Hoy un poquito tarde porque tuvimos unos contratiempos en el trabajo y ahí estamos para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Le invito para que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios. Busque su Biblia, téngala a la mano. Cuando citemos la palabra en algún momento, ahí usted puede corroborar que lo que estamos hablando es palabra de Dios y que el Señor sea glorificado. Padre de la gloria, te agradezco la bendición que tú me has permitido, porque puedo estar delante de tu presencia para hablar de tu palabra como de costumbre. Te ruego que tú me guíes, que tú me ayudes, que esta palabra sea de grande bendición para mí y para muchas otras personas. Toda persona que escuche esta palabra, Señor, tu bendición gloriosa le cubra. Señor, te ruego que tú tengas misericordia de todos aquellos que están pasando alguna tribulación, alguna angustia, alguna enfermedad, algún dolor. Te glorifique en sus vidas y los ayudes para que puedan resolver sus circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos, obreros del Señor, todos los miembros de la Iglesia de Cristo Jesús y todas las personas que todavía no se han convertido al Evangelio. Ustedes son muy especiales para nosotros y son la verdadera razón de nosotros estar en esta programación, llevando la palabra de Dios para beneficio de usted. Gloria al Señor Jesús. Así que muy bienvenidos sean todos. Hoy hablamos bajo el tema, sí, nuestro Dios es todopoderoso. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando yo digo nuestro Dios es todopoderoso, yo siento un regocijo, yo siento una alegría dentro de mi corazón, porque con lo bueno que Él ha sido conmigo desde que le conocí, y con mi familia, y con los hermanos, los muchos hermanos que conozco, yo entiendo que Dios verdaderamente es Dios todopoderoso. Esa expresión de que Dios es todopoderoso la repite casi todo el mundo. Es una palabra conocida por todas las personas, aún por personas que no profesan ninguna creencia, aún por personas que no van a ninguna, vamos a decir, a ninguna iglesia, a ningún templo, que no se familiarizan ni simpatizan con ninguna religión, pero reconocen que nuestro Dios es todopoderoso. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y le puedo dar el mejor ejemplo. El mejor ejemplo lo tenemos. Cuando usted habla en la cárcel con los confinados, allí la mayoría de ellos, no me pueden venir a decir que son creyentes, porque la mayoría de ellos no creen. La mayoría de ellos dicen que no y se niegan. Y bueno, yo participo en una programación de la cárcel, el Departamento de Corrección, aquí en Puerto Rico, y en una población de casi 500 confinados, apenas 20 o 30 personas optan por ir. Y que conste que de esos 20 o 30 que asisten a los cultos, yo creo que apenas 3 o 4 o 5, a lo máximo 8, dan testimonio de ser creyentes. Y aún así, se las arreglan para dar un fronte, como se dice, para aparentar algo que no son, con el propósito de acumular puntos para tener un poquito de razones para que los consideren para una posible libertad en probatoria. Es decir, que los confinados la mayoría no creen, pero cuando usted le habla de Dios, todos ellos, todos sin sacar ninguno, ponen a Dios por los altos.
dicen creer, reconocen que es todopoderoso y hasta lo glorifican. Es decir, que todo el mundo conoce que Dios es todopoderoso. Gloria a Dios por eso. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, leemos lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 18, verso 27. Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quiere decir que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Eso, a través de la Escritura encontramos esa exclamación de que Dios es todopoderoso. En el libro del profeta Isaías allí se menciona, en relación a este mismo tema, que Dios mismo, de él habla, Dios habla de sí mismo y dice lo siguiente, en ese mismo contexto de que Dios es todopoderoso. Isaías capítulo 44 verso 8, el Señor dice: no temáis ni os amedrentéis. Yo te hice oír desde la antigüedad cosas maravillosas y te dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. No hay Dios sino yo, dice el Señor de la gloria. Y Él es el que lo hace todo y el que creó todo lo que nosotros conocemos. Todo el universo, la tierra, los planetas, todo lo que usted se puede imaginar. La palabra de Dios dice que Él fue el que lo creó. Y está narrado en el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. Y por si fuera poco, a través de todo el panorama de la Biblia, a través de los libros que contiene, con mucha frecuencia se cita esa creación que Dios hizo allí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Es decir, que no es una novela más, no es una fantasía más, sino que es palabra de Dios y que es una verdad irrefutable. Cualquier persona la puede refutar, no hay problema con eso. Tenemos libre albedrío, tenemos libertad de expresión, no hay problema con eso. Cualquier persona puede decir lo que quiera decir en contra. Pero ¿sabe qué? No tiene razón, porque la palabra de Dios nadie la puede contradecir. El que lo haga, mejor dicho, nadie la puede contradecir con razón. Pero sin razón, por cierto, hay millones y millones y millones de personas que han refutado la palabra de Dios. Inclusive han escrito libros completos negando la existencia del Dios de la gloria y negando que es todopoderoso, y hasta lo confiesan algunas personas, pero le limitan su poder. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice otra cosa. Dice que es todopoderoso. Dios mostró en la Sagrada Escritura su poder extraordinario e inigualable, tanto en gobiernos humanos como en asuntos de la naturaleza, como en asuntos de carácter espiritual. Y como no tenemos mucho tiempo, vamos a hablar de los muchos casos que están registrados en las Sagradas Escrituras, algunos que otros, así por encimita, como se dice. En el libro de Daniel se narra en el capítulo 4 la historia de un rey que se llamaba Nabucodonosor. Se cree que ha sido el rey más esplendoroso y más poderoso que ha existido, por lo menos uno de ellos, en toda la historia del ser humano, que más territorios ha administrado, que ganó a través de las invasiones que hacía a los territorios y se apoderaba de ellos. Era un rey muy poderoso. El imperio de Babilonia fue uno de los imperios más famosos del mundo entero. Y en un momento dado narra en el capítulo 4 de Daniel, el profeta Daniel, en el verso 29 dice: al cabo de 12 meses, paseando Nabucodonosor por el palacio real allí en Babilonia, habló el rey y dijo: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice la palabra que aún estaba la palabra en su boca cuando vino del cielo una voz y le dijo: así te dice el Señor, rey Nabucodonosor, el reino tuyo ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán,
y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿Qué le parece? Es decir, que la palabra del Señor nos dice que Dios es todopoderoso y a él nadie le roba la honra. El rey se jactó de que él era el que había hecho todo aquello sin darle gloria a Dios del cielo que le dio la victoria. Después él sigue narrando en lo subsiguiente una historia bien extensa que no tenemos tiempo para discutirla, que mucho me hubiera gustado hacerlo. Pero después de 7 años comiendo hierba con las bestias en los campos, en los pastizales, él reconoció que Dios era el Todopoderoso, se humilló delante de él y dice en el capítulo, en ese capítulo 4 y capítulo 5, sigue hablando de muchas victorias que hubieron en ese reino que continuó hasta que hubo un rey, por cierto, hijo de él, hasta que llegó Belsasar, su hijo, que dice en el capítulo 5 y verso 1 de ese libro de Daniel, dice que ese rey Belsasar hizo un gran banquete, hizo un banquete tremendo, invitó a 1000 de sus príncipes. Me imagino que esos príncipes algunos tenían sus esposas, es decir, que habían muchas personas, mucho más de 1000 personas. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos sagrados del templo del Señor que Nabucodonosor su padre había traído de Jerusalén, para que bebiesen vino en él, en ellos, el rey y sus invitados, que eran grandes, que se creían que eran grandes, y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sido traídos del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey, aunque estaba ebrio y aunque era poderoso, palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas cancaneaban una contra la otra. En Puerto Rico tenemos un refrán que dice: se le cayeron los pantalones. Mi abuelo tenía un refrán: se toca una oreja y no se encuentra la otra. Esas cosas le suceden a las personas que desafían al Dios de la gloria y no les reconocen que es todopoderoso. Y aquí está hablando desde el término político. Eran gobernantes, eran reyes. Y Dios trabaja con los reyes, con los gobernadores, con los presidentes, con los alcaldes, con los líderes de barrio. Y el que no le dé la gloria tiene problemas con él. En la naturaleza Dios también tiene suma autoridad. Vamos a cambiar eso de que tiene suma autoridad, porque Dios no tiene suma autoridad en la naturaleza. Vamos a decir que Dios tiene toda la autoridad, porque cuando dice suma autoridad está hablando de una cantidad, pero Él tiene toda la autoridad sobre la naturaleza. Y sabemos que el Señor no lo detiene ni la gravedad, ni lo detiene el viento, ni lo detiene el fuego, ni lo detiene nada. En primer libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, hay una narración que le ha roto los pensamientos a muchos pensadores expertos en conductas humanas, acerca hablando del profeta Elías. Y en ese capítulo 17 y verso 1 dice: Elías Tisbita, se llama Tisbita porque era de un pueblo que se llamaba Tisbet. Elías de Tisbet,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Acab él es rey de Israel, y él le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, porque yo lo digo, porque Dios le mandó que le dijera ese mensaje al rey, porque es que el rey hacía tantas cosas malas, y el pueblo completo hacía tantas cosas malas delante del Señor, que Dios estaba muy airado con ellos y los quiso castigar con una sequía que duró 3 años y medio. ¿Y cómo yo lo sé? Ya mismo lo probamos con la palabra de Dios, porque estamos hablando palabra que es verdades irrefutables del Evangelio. Yo no puedo venir a inventar que hubo 3 años y medio de sequía cuando yo no sé dónde lo dice la Biblia para probarlo. Es decir, que vamos a ver. Pero antes de esto, Elías oró y la lluvia se detuvo. La lluvia se detuvo. Y allí en el capítulo 18 y en el verso 16, dice que después de 3 años y medio, Dios le dijo que se escondiera, que no se dejara ver del rey, porque sabían que por culpa de Elías era que había sequía, y el rey envió a buscarlo para matarlo. Porque fue que se lo dijo, por mi palabra no va a haber lluvia. Entonces el rey dijo, bueno, esta lluvia se la debemos a Elías, hay que buscarlo y matarlo. Y no había hierba para los animales en ningún sitio, ni agua para tomar. Y tenían que buscarla bien lejos. Como tenían esclavos, pues tal vez lo resolvían, pero no era bueno. El rey estaba furioso. Y cuando Elías se vuelve y se encuentra con él, que Dios lo mandó para que se encontrara con él. Oiga, cuando Dios envía a una persona, no hay peligro que lo aqueje. Puede salir airoso. Siempre Dios nos da la victoria. Nos hemos enfrentado a enemigos. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo más de una vez, donde creía que iba a resurgir un desastre, una situación embarazosa, y no, todo lo contrario. Dios me ha dado unas victorias gloriosas, porque cuando vamos en su nombre, todo resulta para bien nuestro y para gloria de Él. Aleluya, porque Él es todopoderoso. Dice, entonces, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, el rey le pregunta al profeta, por culpa tuya, el país se está hundiendo, se está secando, no hay agua, no hay lluvia. ¿Eres tú el que has turbado a Israel? Y Elías le respondió, aunque él era un profeta, que los profetas, por cierto, eran mal vistos, perseguidos, apedreados, maltratados, injuriados, insultados, despreciados. Lo vil del mundo eran los profetas. Y al rey se atreve a decirle, yo no he turbado a Israel. Tú eres el que has turbado a Israel y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los dioses falsos. Es decir, que Elías le dijo en la cara, le dijo, tú eres el culpable de la sequía, no soy yo. Porque por culpa de la idolatría y por culpa del pecado y la maldad es que llegó esta sequía. Es decir, estamos hablando de que Dios es todopoderoso y Dios detuvo la lluvia por 40 días. Digo, por 3 años y medio. 40 días, ¿de dónde salió eso? Y ¿sabe una cosa? Elías vivió y Acab reinó al mismo tiempo 870 años antes de Cristo. Y 870 años después, el apóstol Santiago escribe en su epístola en el capítulo 5 y verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Le pregunto a usted que me está viendo, ¿cuántos son 3 años y 6 meses? ¿No son 3 años y medio? Entonces, aquella sequía que estoy mencionando en el capítulo 17 del primer libro de Reyes duró 3 años y medio. Dios tiene autoridad sobre la naturaleza. Nadie lo puede negar. Otra verdad irrefutable del Evangelio sobre la naturaleza la encontramos en Mateo 8:23. El Evangelio de Mateo en el capítulo 8, verso 23.
dice que Jesús entró en la barca con sus discípulos que le siguieron, y en el medio del mar de Galilea se levantó una tempestad muy grande, vamos a decir un huracán. Y las olas cubrían la barca, y el Señor estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Aleluya. ¿Tiene poder o no tiene poder sobre la naturaleza? Seguro que tiene poder. ¿Cuántos testimonios conocemos? Y yo he vivido algunos de ellos. Lástima que no tenemos tiempo para explicar. En los cuales hemos orado y Dios ha detenido la lluvia o ha enviado la lluvia. Porque en ambos casos hemos sido testigos. ¿Cuántos testimonios hay de personas que siembran sus sembrados con los cuales tienen que mantener su familia en el año, durante el año? Y por culpa de la sequía, los vecinos que no sirven al Señor no logran cultivar lo suficiente. Tienen un año de escasez. Tienen que buscar alimento en otros lados. Mientras que un agricultor, o más de uno, que son creyentes, con su fe puesta en Dios, cumpliendo con lo que la palabra enseña, han tenido en el mismo sitio, con sequía y todo cuento, con sequía y todo, han tenido frutos abundantes, porque Dios tiene autoridad sobre la naturaleza a favor de sus hijos, para la gloria de su nombre. Aleluya. En el capítulo 28 de Mateo, Jesús sigue hablando. Y en el verso 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir toda potestad? ¿No quiere decir todo el poder? Entonces Jesús es todopoderoso también. Desde luego, lo sabemos. Si Jesús es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que ese poder que Él representa está con su pueblo, con su iglesia, con los hermanos, todos los días de nuestra vida. En el aspecto espiritual también Dios, que es todopoderoso, también tiene autoridad. Y en Hechos, capítulo 3, el libro de Hechos, el capítulo 3, encontramos cómo el Señor hizo un milagro en un hombre que estaba lisiado de sus piernas. En Puerto Rico le llaman paralítico, lisiado, inválido. Hay una palabra un poco fuera de orden, pero no es nada malo. Se dice tullido también. Digo, no es nada malo, me refiero que no es una palabra vulgar ni tampoco ofensiva, pero se escucha más bonito lisiado o paralítico. Y allí dice que Juan y Pedro iban a la tercera hora, a la novena hora, que son las 3 de la tarde para los judíos, porque ellos cuentan el día desde las 6 de la mañana en adelante. No es como nosotros que lo contamos desde las 12 de la noche. La hora novena, la hora de la oración, ellos iban al templo a orar. Y en la puerta del templo había un cojo, un tullido, un lisiado, pidiendo limosna. Y Pedro lo miró y le dijo: de lo que tengo te doy. No tengo dinero, no tengo limosna para darte, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Es decir, que el Señor ejerció su poder sobre la enfermedad de aquel cojo. Y dice que se levantó, empezó a andar, y no solamente a andar, sino a saltar. Y entró con los... Bueno, vamos a leerlo. Tomándole de la mano derecha, lo levantó Pedro, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Entonces, para concluir, terminamos diciendo que nuestro Dios es todopoderoso.
Dios te bendiga. Dios te guarde. Ese Dios que es todopoderoso es el que nosotros le presentamos y le ofrecemos para que usted le entregue su vida, para que usted deposite en él toda su confianza y para que usted tenga su fe y su confianza puesta en él día y noche, y no importa la circunstancia que rodee su vida, él está siempre dispuesto a darle la mano y ayudarle, porque para él nada es imposible, como lo leímos en el capítulo 18, verso 27 de Lucas, donde el Señor dijo que para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos que están por ahí, que nos han visto, y Dios bendiga a todos aquellos que han de ver el programa en el futuro. Oramos para que el Señor los bendiga y esta palabra sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Pastor Pancho del Valle, Dios te bendiga a toda tu familia y Dios bendiga el programa, el menú de hoy. De todos los lunes a las 7 de la noche, el hermano Pancho transmite en Facebook y en YouTube simultáneamente. No se lo pierda. El menú de hoy, todos los lunes, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Néstor Aguirre, nuestro hermano amigo, pastor misionero allá en el país de Nicaragua. Dios le bendiga mucho, hermano Néstor. Dios bendiga a los hermanos que se reúnen y adoran a Dios juntos con usted. Pastor José Soto, Dios te bendiga, mi hermano. Bendiga a tu familia, a tus hijos. Y Dios bendiga poderosamente la iglesia Pentecostal de Jesucristo en el barrio Tras Talleres, aquí en Mayagüez. Allí en la calle Marginal, más abajo de la Vocacional. Usted llega a la avenida principal, coge la Marginal, dobla a la derecha y llega directamente al templo de la iglesia Pentecostal de Jesucristo, Misión Internacional, y allí pastorea el hermano y amigo de muchísimos años, José Soto, con su esposa Juanita Sánchez, y una congregación hermosa que los van a recibir con mucho amor. Ivette Rodríguez, Dios te bendiga, Ivette, qué bueno que está por ahí. Te invito para que estés con nosotros todos los miércoles, 8 de la noche, aquí en Facebook, y los domingos, aquí también en Facebook, en nuestro programa, hubo un cambio. Y mi hija Migdalia, Dios te bendiga, Migdalia, Dios bendiga a nuestra nieta, y a nuestro yerno, hermano evangelista Denis Pérez. Y mi querido hermano y amigo de Meriden, Connecticut, Dios te bendiga, Orlando Vélez, Dios bendiga a Yesenia, a tu esposa, y a tu pastor, hermano, se me olvidó el nombre de él, aleluya. Pero esa iglesia hermosa que ustedes se reúnen y se congregan allí, Dios les bendiga poderosamente. Denle mis saludos y mis respetos al hermano pastor. Gloria al nombre de Jesús. Bendiga al Señor poderosamente a todos los hermanos que nos saludan después que termine el programa. Siempre son muy bienvenidos sus comentarios y sus saludos. Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, porque me has permitido hablar tu palabra desde este punto de vista tan hermoso y tan edificante para nosotros. Nos da cada día seguridad, Señor, para seguir adelante, buscando tu rostro y confiando en ti nuestra vida en general. Te suplico que tengas piedad y misericordia de aquellos hermanos que están enfermos, que están postrados en cama o aunque estén caminando, Señor, pero que tienen alguna dolencia. Para ti no hay nada imposible y tú puedes sanarlos. Tu palabra promete salud para cada uno de tus hijos, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestras dolencias. Así lo enseñamos, así lo predicamos y así lo creemos. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga poderosamente, amados hermanos. Les deseo una feliz noche, sueños placenteros y que sueñen con una caravana de angelitos buenos. Aleluya.